Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Julieta? Muy bien, Nati. ¿Vos cómo estás? Con frío. ¿Y sí? Sí, se Estamos vino todas con frío. un frío inesperado, digamos, porque ya nos habíamos acostumbrado al calorcito y de repente impactó. Pero bueno, si te parece, empezamos por otro tema, otra noticia que también impactó en los últimos días y que se sigue analizando. El intendente de Artigas, Pablo Caram, aún no presentó la renuncia a su cargo, por lo que, según juristas, estaría incurriendo en una falta ya que tiene su ciudadanía suspendida. Y según lo dispone el artículo 80 de la Constitución, no puede votar, ser elegido ni asumir la función pública. En la Junta Departamental de Artigas hay incertidumbre, ya que no saben quién asumirá el cargo en lugar de Caram y señalan que las autoridades municipales llevan 10 años realizando acciones irregulares. La justicia comunicó a la Corte Electoral la condena de Pablo Caram y Valentina dos Santos, por lo que procederá a borrarlos del padrón electoral. Bueno, tendremos detalles de esta información, pero hay mucho más. Y lo vamos a ver en titulares. Fiscalía investiga la muerte de un adulto mayor en un incendio en un residencial de Salinas que estaba en proceso de habilitación ante el Ministerio de Salud Pública y había sido fiscalizado también por el Ministerio de Desarrollo Social. Productores y vecinos de Rincón del Pino, en San José, manifiestan preocupación por la intimación de desalojo de un predio que pretende expropiarse para la concreción del proyecto Neptuno. Se conmemoran 15 años del Programa Nacional de Trasplante Hepático. En ese periodo, 305 personas se realizaron un trasplante hepático en nuestro país. La Intendencia de Montevideo remitió a la Junta Departamental el pedido de autorización para la iniciativa inmobiliaria denominada Proyecto Urbano Las Places. Pese a que 43 millones de personas en América Latina pasan hambre, hay un escenario más positivo en América del Sur para reducir esa cifra, según el nuevo informe de la FAO que se presentará la semana próxima. El gigante tecnológico Microsoft indicó que ha solucionado la causa de la interrupción en las aplicaciones y servicios 365, que generaron colapso en los sistemas de aeropuertos, bancos y medios de comunicación en todo el mundo. Los rebeldes hutíes de Yemen confirmaron que son los responsables del ataque a Tel Aviv con un dron que mató a una persona e hirió a otras 10 en una zona residencial y prometieron seguir apuntando contra Israel. Gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes. Les recordamos que además de la televisión tradicional nos pueden ver en internet por tvciudad.ui. Estamos en vivo en YouTube y nos pueden escuchar por la radio 107.7 FM, que es la Uniradio, o también por internet uniradio.edu.ui. Y ahora sí, con Natalia Nogués. Sí, Julieta, y nos vamos al contacto con Juan Aldecoa, con repercusiones de este incendio en otro residencial ayer en la zona de Salinas, que dejó a una persona muerta y varias personas heridas graves. Juan, contanos. Buenas tardes, buenas noches, compañeras. Así es, en minutos charlaremos con María José Pintos de la Asociación Íntegra Residenciales para tener un acercamiento de quién es la responsabilidad de estos nuevos acontecimientos, en este caso el residencial de Salinas, que dejó una nueva persona fallecida. Es compartida la responsabilidad de los fiscalizadores, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Desarrollo. En un ratito volvemos a contactarnos. Bien, muchas gracias, Juan y equipo. Tendremos el desarrollo de ese tema más adelante. Empezamos por la noticia de portada. El intendente de Artigas, Pablo Caram, aún no presentó la renuncia a su cargo y en la Junta Departamental de ese departamento no saben quién va a asumir el rol. Y estuvimos en contacto con la edila por el Frente Amplio, Carolina Lorenzo, que dijo que están en medio de la nada, a la espera de que se convoque lo antes posible una sesión extraordinaria en la Junta para analizar esta situación. Se aguarda la definición de quién asumirá la intendencia de Artigas tras la condena del intendente Pablo Caram y de la primera suplente, su sobrina, la exdiputada Valentina dos Santos, también condenada. Los siguientes suplentes designados son Luis Augusto Rodríguez, fallecido, seguido de Elita Volpi, indagada por la Fiscalía de Artigas por posible apropiación indebida de $20 millones, denunciada por una estanciera brasileña de Quaraí.
El último suplente es Mario Predebón. Si ninguno asume la intendencia, deberá hacerlo el presidente de la Junta Departamental de Artigas, Nelton Barreda. Es la idiosincrasia de nuestro departamento, este accionar de los políticos. Esta intendencia hace 10 años que llevan el gobierno así. Y bueno, una vez que se viralizó el recibo de sueldo de Stephanie, nosotros nos pusimos a trabajar y bueno, hicimos la denuncia y el pueblo como que tuvo conocimiento de lo que realmente son capaces de hacer estando en el gobierno estas personas. Estamos en el medio de la nada, porque no hay otra palabra para decirle. Hoy nos reunimos nuevamente la bancada, la mesa política también, porque estamos en sesión permanente, y bueno, a la espera de la citación de la extraordinaria para resolver este tema, y esperemos que lo más pronto posible nos citen, porque tenemos que resolver esto de una vez. El intendente sigue siendo intendente porque no renunció, o sea que sigue incurriendo en otro delito, porque está con la ciudadanía suspendida y sigue siendo el intendente. Y ahora les comentamos, vinculado a este tema, que la presidenta del directorio del Partido Nacional, Macarena Rubio, envió la solicitud de Pablo Caram a la Comisión de Ética para que tome el caso por el que fue condenado. Y la Comisión de Asuntos Políticos del partido se reunirá en los próximos días. Ahora les comentamos que la justicia comunicó a la Corte Electoral la condena del intendente de Artigas, Pablo Caram, y la exdiputada Valentina Dos Santos, por lo que procederá a borrarlos del padrón electoral. Sí, el constitucionalista Rubén Correa Freitas entiende que la Junta Departamental de Artigas está habilitada para indicar a Pablo Caram que no puede asumir la intendencia y eventualmente con 1/3 del cuerpo departamental puede promover un juicio político y realizar una denuncia penal. Consideró que tampoco puede asumir el cargo porque también tiene, en la medida en que la justicia dictó una sentencia de condena a pena de prisión por plazo de 6 meses, tampoco puede asumir el cargo de intendente durante el periodo de la suspensión. Tiene suspendida la ciudadanía. ¿En qué delitos estaría incurriendo si ella asume definitivamente como intendente? Mire, en primer lugar, todos los actos jurídicos que ella dicte, si asume, son absolutamente nulos. Ese es el primer efecto. Y el segundo es que, bueno, estaría usurpando un cargo que no le corresponde. Todos los actos jurídicos que ella pueda dictar, pueda firmar, por ejemplo, decretos, resoluciones, designaciones que pueda hacer, son absolutamente nulos. O sea que nadie tiene la potestad de decirle que no se puede asumir ese cargo, pero estaría pasando lo que usted me comenta. No, yo creo que la Junta Departamental está habilitada perfectamente para indicarle que no puede asumir, y eventualmente 1/3 de la Junta Departamental puede promover de inmediato el juicio político ante la Cámara de Senadores, sin perjuicio de hacer la denuncia correspondiente ante la justicia penal. ¿Qué pasa luego de la condena cuando retome la ciudadanía? Una vez que retoma la ciudadanía, está habilitada para ejercer cualquier cargo. Yo no tengo ninguna duda. Y Valeria Ripoll, candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, dijo que no se va a retractar sobre sus dichos de febrero de 2023, cuando era presidenta de la Federación de Funcionarios Municipales, con respecto a irregularidades en la Intendencia de Artigas bajo la conducción del Partido Nacional, justamente. Sí, en una entrevista en Apertura Sport con la radio Sport 890 esta mañana, señaló que le alegra mucho que Pablo Caram y Valentina Dos Santos ya no formen parte del Partido Nacional. Yo sí, algo que he hecho siempre es denunciar lo que entiendo o lo que estoy convencida que está mal, y lo que está mal, y no voy hoy a dar marcha atrás de lo que denuncié en su momento. Creo que la justicia laudó del lado de lo que nosotros habíamos denunciado, que a ver, no es información de Valeria, es el propio sindicato de allá que nos trasladó la información, los propios trabajadores
de distintos puntos de Artigas que plantearon la situación. No voy a defender nunca lo que está mal, y mucho menos si lo hace un compañero mío, más allá que hoy ninguno de los dos está dentro del Partido Nacional. Pero no me voy a desdecir para nada. Y bueno, y la justicia termina confirmando que habían cosas que se estaban haciendo mal. O sea que, ¿por qué me retractaría? No me preocupa el hecho de que salga el video, y es más, debería la gente decir, bueno, alguien que después resolvió estar en este partido mientras la justicia estaba investigando este caso, lo hice por convicción y lo sigo manteniendo. Hoy laudó, hay procesamientos, no voy a defender obviamente estas situaciones por estar dentro del Partido Nacional, y la verdad que me alegra mucho que ya no formen parte del partido y no representen al partido. Recordemos también que son 2 cargos electos, no son cargos de responsabilidad política, porque si hay algo que me enorgullece en cuanto al accionar del partido en el que decidí estar, es que la presidenta del Partido Nacional nunca va a defender ni a justificar procesamientos. Continuando en tema, les comentamos que el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, dijo que la oposición utilizará el caso Caram en la campaña, pero afirmó que son situaciones que pasan en todas las intendencias y prometió un cruce de acusaciones. Según el legislador cabildante, la solución es la aprobación de la ley de regulación de ingresos propuesta por el ex senador colorado Adrián Peña y que no tuvo apoyo de la coalición de gobierno. Nosotros con este tema estamos diciendo que hay que reflotar el proyecto que dejó Adrián Peña, que tiene que ver con los ingresos por concurso en las intendencias. Lamentamos que ese proyecto no se haya apoyado. Eso sin duda que es un freno para todo este tipo de situaciones, porque estas situaciones se dan generalmente con militantes que ingresan a las intendencias después de cada elección. No es que estos abusos de horas extras se den con funcionarios comunes o funcionarios que vienen de carrera. Entonces, bueno, el primer paso es aprobar ese proyecto, que evidentemente ya no se va a dar en esta legislatura, porque estamos a pocos meses de las elecciones, pero tiene que ser un compromiso de tratarlo futuro, porque no es solo pasa este tipo de situaciones en la Intendencia de Artigas, pasa en todas las intendencias. La creación de cargos de confianza, uno mira los balances de algunas intendencias y todas las intendencias el mayor gasto es rubro cero, que son sueldos. Entonces, bueno, hay que poner un freno a todo eso, sobre todo que se dan algunas situaciones cuando se va a la reelección. Sin duda que este episodio la oposición lo va a utilizar en esta campaña que se va a dar. El tema que si la oposición lo va a utilizar, se van a dar cruces de todos lados, porque hay de todo en todas las intendencias, como decía recién. Entonces, bueno, por ahí la discusión es buena para reflotar el proyecto, pero sin duda que es una mancha que le hace a la coalición. Y el senador Frente Amplista, Mario Vergara, consideró positivo que la justicia haya actuado sin importar investiduras en Artigas hacia quienes son... define él, la cúspide del Partido Nacional en ese departamento en hechos que calificó como corruptos. Lamentó que las intendencias muchas veces sean usadas de manera clientelista, donde los intendentes actúan con impunidad. En primer lugar, siempre hay que ver el medio vaso lleno. La justicia está actuando y, bueno, sin importar las investiduras de cada persona, bueno, creo que ha dado una buena señal en la medida en que se condenan jerarcas importantes, en este caso del Partido Nacional en el departamento de Artigas, la cúspide del Partido Nacional en el departamento de Artigas. Lamentablemente las intendencias en muchos casos son utilizadas de manera totalmente clientelística, discrecional, casi como ámbitos en donde los intendentes parecen actuar con impunidad, como si fueran patrones de estancia. Bueno, cuando estas cosas salen a la luz, más nos reafirma, en primer lugar, que hay que combatir la corrupción, porque hay que decirlo con todas las letras, la corrupción en todos los organismos de gobierno. Hay que apuntar y trabajar para que la justicia actúe en esos casos y también trabajar y actuar para mitigar la posibilidad de trabajar de esa manera. Y por eso es que la legislación debe incorporar
reglas de actuación, en particular en las intendencias, como se intentó hace un tiempo y fue bloqueado justamente en el Parlamento por el Partido Nacional, de que al menos los ingresos a las intendencias se hagan por concurso y por sorteo. Más allá que los constitucionalistas consideran que los condenados están inhabilitados para cargos políticos, Vergara dijo esperar que el Partido Nacional tome decisiones en ese sentido por razones éticas. De tema, Nati, si te parece, hablamos sobre el residencial de Salinas, donde falleció una persona mayor y que contaba con certificado del Ministerio de Salud Pública y había iniciado los trámites para su habilitación. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sierra, dijo que el MIDES no cuenta con técnicos para identificar accidentes ni posibles incendios. Esto es competencia de bomberos y del Ministerio del Interior. Una situación lamentable. Contextualizar, esto sí forma parte del sistema de amparo estatal. En ese caso los residenciales son privados, en ambos casos. El Ministerio acompaña en cuanto a la regulación, en cuanto a la fiscalización social. Nuestros técnicos no tienen la experticia para identificar posibles accidentes en lo que tiene que ver con incendios. Eso es una prerrogativa de bomberos, del Ministerio del Interior. El 22 de mayo, el MIDES realizó una fiscalización al residencial que había iniciado el proceso de habilitación. Contaba con un certificado del Ministerio de Salud Pública que también lo había fiscalizado. De los informes no se desprenden, incluso esa es la conclusión que hacen nuestros técnicos, riesgos para los residentes. Por ende, se estaba haciendo seguimiento, pero no constatamos irregularidades que impliquen un riesgo para la integridad física de los residentes en ningún caso. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Y el periodista Juan Aldecoa nos trae otra visión con respecto a este mismo tema. Vamos a establecer ya mismo el contacto con él. Adelante, Juan. Buenas tardes. Gracias, Julieta. Ahí escuchábamos a Sierra, el ministro de Desarrollo Social, y el adelanto de hace unos minutos, un nuevo acontecimiento, en este caso en un residencial de Salinas, que dejó también otra persona fallecida. Nos acompaña María José Pintos, de Asociación Integra Residenciales. Ahí lo dije bien, María José. Bienvenida a MD Noticias, gracias por estos minutos. Te quería preguntar, digamos, ¿de quién es la responsabilidad? Recién hablaba el ministro Sierra, es compartida desde el MIDES, es del Ministerio de Salud Pública, tiene que ver con el Ministerio del Interior y Bomberos, también de los residenciales. Contame. Bueno, yo creo que la responsabilidad va más allá, o sea, no es solamente de una persona, de un ministerio. O sea, creo que ya partimos desde que se inicia el trámite con MIDES, ¿tá?, para la habilitación, para tener la habilitación social, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, y se pide por último bomberos. Y ahí hay un error. Yo creo que se tendría que comenzar por bomberos. Tiene que ser desde el día 1. O sea, se va a abrir un residencial o se compra un residencial y tiene que tener la habilitación, primero que nada, de bomberos. Creo que antiguamente era de esa forma, después se cambió. Pero hoy por hoy, si vos vas a abrir un residencial, querés habilitar un residencial y lo vas a hacer como se tiene que hacer, primero tenés que iniciar con MIDES y bueno, es ahí me parece donde tenemos que cambiar. ¿Por qué digo que es en conjunto? Porque hay muchas también, el familiar también pasa a ser también responsable, hay que elegir un buen residencial, se necesitan recursos. Se necesitan recursos y ese realmente es un gran problema que estamos teniendo porque hay gente que no puede pagar un residencial. Un residencial para que realmente te dé realmente lo que la persona necesita, cosas mínimas, no te digo nada de lujo, pero para que te dé buen alimento, te tengan en un lugar habilitado. ¿De cuánta plata hablamos? Y tiene que ser de 40 a 45 mil pesos en adelante. Menos de eso no te sale, no es barato. No es barato tener a una persona mayor bien. Porque además están los extras que son medicamentos y otras cuestiones. La persona lleva a la familia, claro, pero tiene que tener el dinero para pagar el residencial y le tiene que quedar dinero para pañales, medicación. Entonces, bueno, no todos pueden pagar un residencial. Ese es uno de los problemas, entonces se necesitan recursos. Por eso también se tiene que trabajar en conjunto. Creo que hay que trabajar de aquí a largo plazo. Creo que todo esto es
justamente para eso. Tenemos que empezar a pensar en algo a largo plazo, soluciones a largo plazo, en realidad. ¿Y es posible o es irreal pensar en residenciales manejados por el Estado, por lo menos con un precio, una suma módica de dinero, porque casi todos hemos pasado por ahí una situación similar de un familiar que tiene que ingresar a un residencial? Bueno, residenciales manejados por el Estado. Por ejemplo, este gobierno hizo el tema de los realojos y justamente paga a los residenciales una cuota que va, más o menos excede en eso, en unos 44.000 y algo de pesos. Y justamente paga eso porque es lo que se necesita para que cubran todos los gastos de esa persona. O sea, yo creo que los residenciales, el problema aparte, y creo que tiene que ver el tema de control, es que todos los residenciales tienen que tener habilitación de bomberos. Y todas las habilitaciones, o sea, Mides, salud pública, pero bomberos sí o sí. Entonces, ¿Eso se da una vez por año o esa habilitación es una vez y queda para siempre? No, tiene un vencimiento que por lo general lo dan, creo que es cada 4 años, depende, pero por lo general cada 4 años, y tenés que volver a hacerlo. O sea, por eso tendría que haber un control también ahí. O sea, le dan la habilitación a determinados residenciales, pero después hay que controlar que que lo vuelvan a habilitar, porque tiene que seguir con las habilitaciones. O sea, tiene que volver a hacerlo. El otro problema que tenemos es que hay mucha gente que se piensa que poner un residencial es sencillo, entonces ahí es un poco también. Hay gente que no es responsable, se piensa que, bueno, ya yo pongo un residencial porque dice, ay, mira qué bien que va, que esto, que... O sea, como... Hay muchas situaciones, hay situaciones de residenciales en casas también. Exactamente. Y ahí está el error, porque se piensan que poner un residencial es muy sencillo y ahí es cuando está el problema, porque no es un kiosco, no es una ferretería. Estamos trabajando con personas, la vida de las personas, y tenés muchas responsabilidades. Desde la medicación, bueno, todo el tema de los incendios, la responsabilidad es enorme. Entonces, cuando se trabaja con personas, justamente tienen que haber controles. Yo estoy de acuerdo en que tenga que haber controles. Los bomberos deberían haber muchos más controles de los que hay. Y si me preguntás, por ejemplo, no sé si de Mides, salud pública, Mides, por ejemplo, que es lo primero que te piden, y cuando te van como una inspección, Mides lo que mira es que tengas la alacena llena, la heladera llena, que tengas personal adecuado para la cantidad de personas que tenés, que tengas el menú a la vista, que tengas timbres para los residentes, pero no se fija, o recién ahí ven el tema de si tenés las instalaciones de bomberos, o sea, los bomberitos, si tenés los detectores de humo, recién después, y eso tendría que ser, vuelvo a insistir, en un comienzo. Nosotros, por ejemplo, como asociación de Integra, vamos ahora a empezar a trabajar mucho más, o sea, vamos a ver todos nuestros socios y ir viendo un poco que todos tengan justamente que no estén vencidos, las habilitaciones, que estén, o que estén habilitados o que estén en proceso de habilitación. Y justamente residenciales que se quieran asociar, que necesiten ayuda, que necesiten asesoramiento, lo mismo. Nosotros estamos para eso, o sea, para asesorarlos, para ayudarlos, porque esto realmente se tiene que hacer entre todos, realmente. María José Pintos, de Asociación Integra Residenciales, te agradecemos estos minutos con MD Noticias. Seguimos por ahí, compañeras. Gracias. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Gracias, Juan y equipo. Ahora les comentamos que con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, el presidente de la República, y autoridades del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, quedó inaugurado esta mañana el CAIF de Puntas de Manga. El CAIF está ubicado en la calle Firmamento, entre Faros y Fronteras, en Puntas de Manga, y será gestionado por la Fundación Dianova Uruguay. Es la primera incursión a la atención en primera infancia de esta organización. 35 años de Plan CAIF. 35 años de una política de Estado. Seguramente algunas madres y padres que hoy traen a sus hijos no habían nacido cuando arrancó el CAIF. Y además, el nombre propio del CAIF es lo que hace para mí distinto, que es una integración de la infancia y la familia. Es un día importante, particularmente para los niños, para las familias, para el barrio. Esto es un esfuerzo importante que el gobierno hace, que muestra
el foco y la prioridad que le asigna a la primera infancia que se caracteriza por 2 ciclos. Un primer ciclo, que son los primeros 36 meses de vida, y un segundo ciclo que va hasta los 6 años. Y por lo tanto, ambos tienen que ser vistos como una continuidad. Los primeros 36 meses de vida son la construcción de cimientos que luego definen y determinan muchas de las cosas de lo que son las etapas subsiguientes en el desarrollo. Una integrante de la Convención de Vecinos de la zona, Analía Alfonso, hizo una petición en el marco de la inauguración del centro, donde concurren 108 niños y niñas. Quería hacer una solicitud en el nombre mío, de todos los padres, además de poder tener un CAI hasta los 3 años, porque nos vendría bien a todos nosotros. Una, porque hay madres con hijos a cargo, la mayoría, y bueno, tienen que trabajar para mantener y sustentar a sus hijos. Y la calle Pou fue consultado sobre el caso de la exdiputada Valentina Dos Santos y Pablo Caram sobre esta situación en el departamento de Artigas y dijo que dejará actuar a la justicia. Ahora les comentamos que el presidente de INAU, Guillermo Fossati, a quien veíamos recién en imágenes, dijo que se está investigando si se aplicaron protocolos en el caso de la adolescente que falleció en Rivera antes de tomar alguna resolución hacia las autoridades locales. El titular del organismo fue consultado por las críticas a la directora en representación de la oposición, Natalia Argencio, y señaló que es corresponsable de las decisiones del directorio. La directora Argencio lo primero que debería considerar es que ella está en esta gestión desde el año 2020. Es tomadora de decisión, tiene voto, el directorio, las decisiones se toman por votación, es copartícipe, es corresponsable, por lo tanto de aquellas cosas que hoy presenta de manera extraordinaria y las coloca en el marco de una responsabilidad del oficialismo, en el marco de esta gestión, se está olvidando de toda la historia hacia atrás. Eso por un lado, pero aparte se está olvidando de su propia historia. Y lo está diciendo una persona que lleva pocos meses en la gestión. Por lo tanto, este tema lo que merece es la gran altura de tratarlo con honestidad intelectual y de forma tal de abordarlo en su real dimensión, sin negar aquellas asignaturas pendientes y las cosas que deben solucionarse para efectivamente encontrar caminos de mejora en el sistema de atención de 24 horas. Fossati dijo que tomó conocimiento del caso junto con toda la población. Lo personal lo conocí junto con el resto de la población. Se puede haber dado cierta información eventualmente en algún momento de carácter parcial, pero tengamos muy presente este tema, ¿no? Todo el desarrollo es un desarrollo de 2023. La situación del embarazo del adolescente ya avanzado se detectó en noviembre del 2023. ¿eh? Por lo tanto, pensemos concretamente todo el proceso de gestión concretamente cómo se puede. Que ella lo planteaba en este trágico hecho de su fallecimiento, lo planteaba concretamente y lo ubicaba en una relación con el novio, ¿no? Es decir, de hecho, el novio está haciendo acciones concretas para la procura de la beba, ¿no? Y el actual subsecretario del Interior y expresidente de INAU, Pablo Abdala, respondió a los cuestionamientos sobre el sistema de protección del instituto luego de la muerte de esta adolescente que estaba al amparo del INAU. Dijo que solo se recuerda a la explotación sexual de menores cuando pasa una tragedia y señaló que todos tenemos una dosis de responsabilidad. Contrariamente a lo que se viene sosteniendo, en estos años ha habido un fortalecimiento del sistema de protección del INAU. Se ha invertido más, se han ampliado cupos, se han abierto nuevos hogares, se ha fortalecido el sistema de acogimiento familiar. El INAU ha tenido durante todos estos años un gran avance, ha tenido más presupuesto, un incremento de un 16% en términos reales en el año 2020, a lo que hay que agregar los 50 millones de dólares para los 3 años de inversión en primera infancia, 22, 23 y 24. De manera que en ese sentido yo lo que advierto es que hay más eficiencia y más eficacia, lo cual no quiere decir que con relación a la vulneración o a la protección de niñas, niños y adolescentes no puedan llegar a acontecer como de hecho acontecen circunstancias que mucho nos preocupan. Ahora, el tema de la explotación sexual no es un tema que lo vengamos a descubrir ahora a raíz de esta tragedia que ocurrió en Rivera. Todos los años el CONAPES nos está informando de cientos de casos. A mí lo que me preocupa, y lo decía cuando era presidente del INAU, es que a veces de estos temas de la vulneración y de la explotación de las adolescentes y de los niños y de los menores de edad, nos acordamos cuando pasa una tragedia.
Y está bien que cuando pasa una tragedia se deslinden responsabilidades y se actúe, pero creo que tenemos que asumir un compromiso como sociedad, y esto va más allá del propio INAU, de que con relación a eso, a nuestras infancias se las vulnera y por lo tanto la sociedad está interpelada y todos tenemos una dosis de responsabilidad social importante. Ahora vamos a establecer contacto por primera vez en la noche con nuestra compañera, la periodista Mariana Abreu, que se encuentra en la Blanqueada de Montevideo. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, Julieta, ¿cómo andan? Así es, vamos a entrar en las repercusiones que tienen que ver con el caso Karam, porque ha habido pronunciamientos públicos en relación a la condena, a la pena que se le adjudicó al intendente de Artigas, Pablo Karam, en este caso de pago irregular por horas extra. Una de las personas que se ha expresado sobre este asunto en redes sociales es el fiscal y presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, quien está con nosotros para justamente dar su punto de vista sobre este tema. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo ves la magnitud de esta pena que se va a cumplir fuera de la prisión, por lo que está establecido hasta el momento, de 14 meses al intendente por este asunto de notorio conocimiento? Bien, sí, lo importante para mí siempre es poder explicarle a la gente un poco más cómo es que funciona el sistema de justicia penal, cuáles son las normas que nosotros tenemos enfrente a la hora de resolver cuando tenemos un caso, y tener presente que en estos casos de delitos que son contra la administración de justicia o contra la administración pública, muchas veces las penas son sumamente benignas, podríamos decir. Entonces, en la comparativa, cuando la gente ve y puede decir, bueno, si tenemos una pena por microtráfico a una persona que es una madre que es primaria, o sea que no tiene antecedentes, cuando digo primaria es que no tiene antecedentes y termina en la cárcel, dice como una persona que comete un delito contra la administración de justicia, contra la administración pública, recibe una pena alternativa, y eso está pautado en la ley, está marcado en la ley permite esas opciones, y cuando un fiscal tiene que enfrentarse a una situación en cómo resolverla, si el caso después de formalizado va a juicio oral o termina en juicio abreviado, lo que analiza es si en el juicio oral tendría alguna complicación, porque un testigo no va o porque las pruebas no se pueden materializar en el juicio oral y ese caso se pierde, puede terminar en impunidad, o si la pena que obtiene en el juicio abreviado va a ser muy diferente de la pena que obtiene en el juicio oral. Y si tenemos presente, por ejemplo, en un caso así, en donde la pena es de 14 meses, la pena dentro de los guarismos mínimos y máximos es una pena elevada, podríamos decir, y en cuanto a si esa pena podría ser de prisión, hay que ver que a la hora de un juicio oral, el juez puede resolver también, es una potestad del juez, otorgar la libertad a prueba, y muy factiblemente un juez le otorgue una libertad a prueba porque la persona no tiene antecedentes, no es reincidente ni reiterante, entonces puede acogerse a la libertad a prueba. Entonces, lo que se obtiene en un juicio abreviado es muy similar a lo que se obtendría en un juicio oral. Y eso es porque las leyes marcan esas pautas, no son los operadores de justicia que lo que hacen es aplicar esas leyes. Entonces, está bueno aclarárselo a la gente, sobre todo porque a veces puede entenderse que es un antojo de los fiscales favorecer, o de los fiscales o de los jueces favorecer determinadas situaciones, cuando en realidad lo que se hace es aplicar lo que las normas establecen y pautan. En otras palabras, Julián, hay márgenes acotados. Sí, que en realidad márgenes, las posibilidades de vías alternativas que existen en estos casos no se dan para otros, porque así lo ha decidido el legislador. En este caso, en casos de delitos de microtráfico, que la prisionización, o sea, que la cárcel sea la única opción, ha sido una decisión del legislador. Que en los casos de rapiña, por ejemplo, la única opción sea la cárcel, es una decisión del legislador. Yo no estoy criticando con esto, simplemente quiero que la gente tenga muy presente y tenga muy en claro cómo funciona la normativa y qué opciones tienen los fiscales a la hora de decidir. No es criticar la política criminal que decía el legislador porque es su potestad, sino es ponerla de manifiesto y de relieve, y que en realidad estos delitos tienen decenas de años y la pena ha venido estando así, o sea, con estos mínimos y máximos de prisión desde mismo el momento que se crearon. Entonces, no es algo nuevo ni que las penas en los delitos contra la administración pública, contra la administración de justicia, no son penas altas.
Recién comentábamos, es inusual este tipo de imputación a un funcionario público en comparación con otros delitos, ¿no? Y en otras circunstancias con alta responsabilidad de gobierno, ¿no? O sea, es un caso que en comparación, justamente como decía, con otros casos es realmente de baja estadística. Lo que tiene que ver esto es las posibilidades que tiene, por ejemplo, la Fiscalía para desarrollar una investigación que va a llevar muchísimo tiempo que termine en un resultado como esto, que es un resultado de condena. Si la Fiscalía es un organismo debilitado o con pocos recursos, va a ser muy eficiente en los hurtos y rapiñas. Si nosotros miramos los índices de prisionización o índices de condena, tiene muchísima representación el hurto y la rapiña, tal vez porque sean los delitos que más se dan, pero también están sobre representados y los delitos contra la administración pública o delitos de corrupción pública o delitos complejos tienen menos incidencia en las formalizaciones. Entonces, esto demuestra una complejidad. Por ejemplo, una fiscalía así, como una fiscalía en el interior del país, una fiscalía de Artigas, que muchas veces ha estado disminuida en sus equipos. Lo sé porque me ha tocado visitar esa fiscalía y es el reclamo que me han hecho esos colegas para poder llevar adelante una investigación así que termine en un resultado como este. Tiene que dedicar un esfuerzo extra, o sea, tiene que haber un reparto en las tareas para priorizar una investigación como esa. Cuando se puede hacer eso, se da esta formalización. Por eso es excepcional y creemos que si queremos a una fiscalía más eficiente en ese sentido, tenemos que pensar en un diseño institucional que pueda fortalecerla para poder, en las causas que sean de corrupción pública, haya la misma cantidad de imputaciones o que en cuanto a delitos existan, con la misma relación que existe en los delitos de rapiña. Eso es imperioso. Creo que este caso demuestra que existe la posibilidad, que hay que hacer un esfuerzo y ese esfuerzo lo tiene que hacer el Estado, no solo la institución Fiscalía, sino también el Estado, para que estas causas que atentan contra un bien tan preciado como es la administración pública, un bien que le pertenece, un bien jurídico que le pertenece a todos los ciudadanos, no queden impunes cuando existen casos así. Muy bien, te agradecemos mucho tu tiempo, William Rosas, de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Volvemos con ustedes, compañeras. Gracias, Mariana, y a los compañeros que estaban trabajando allí con ella. La agrupación El CASMU que queremos, integrada por la oposición dentro de la directiva de la institución, responsabiliza a las autoridades de la mutualista de la crisis institucional por el manejo financiero. Los médicos capitalizadores de la oposición a la presidencia se reunieron en asamblea y rechazaron la conducción actual porque consideran que la gestión es autoritaria y poco profesional. Nosotros lo que no queremos es que la conducción de esta empresa siga en las mismas condiciones. Hasta acá nos llevó la conducción de esta empresa y por lo tanto debe responsabilizarse de estos hechos actuales. No tenemos posición formada respecto al pedido de intervención. De todas maneras, pensamos que sería una cosa no deseable si las circunstancias nos pudieran permitir una corrección en la dirección actual. En definitiva, tenemos un mal real, que es la conducción actual, y tenemos una incertidumbre por parte de la intervención del Ministerio de Salud Pública. Así que entre esas dos cosas, si pudiéramos resolver las cosas dentro de casa, creo que sería mucho mejor, pero no podemos actuar e incidir sobre la decisión del Ejecutivo, ¿no? Del Poder Ejecutivo. Ustedes están apostando a mejorar el diálogo con los trabajadores y también con el movimiento de usuarios que ha denunciado que se ha venido deteriorando la calidad de atención. El deterioro de la calidad asistencial es una cosa tangible, es objetiva, no es una materia de opinión. Al contrario de lo que información que brinda la mayoría de la directiva, que dice que estamos en el mejor de los mundos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional como es esperable con el tema del día. El apagón cibernético de la empresa Microsoft que provocó toda clase de problemas a lo largo y ancho del mundo, dando cuenta de que estamos muy dependientes de la tecnología para poder seguir avanzando en el mundo cuando ésta se corta. Lo que ocurrió hoy, según los analistas, no tiene precedentes y se considera el error más grave que se ha dado hasta el momento en las comunicaciones tecnológicas. Aeropuertos, sistemas médicos, bancos, todo tipo de trámites se vieron alterados en distintas partes del mundo, pero los que pagaron el plato más alto o más caro fue obviamente los aeropuertos y los vuelos, ya que fueron cancelados 4.000 vuelos y 24.000 sufrieron retrasos. La empresa Microsoft dijo que una empresa tercerizada que brinda servicios fue la causante a partir de la actualización de un sistema antivirus. Desde Estados Unidos hasta Australia, un fallo en el sistema informático de Microsoft causó masivas interrupciones en los servicios de bancos, aeropuertos y medios de comunicación, entre otras entidades, en lo que, según varios expertos de seguridad, se trata de la mayor interrupción de tecnología de la información de la historia. En las últimas horas, el gigante tecnológico con sede en Estados Unidos informó que ya ha sido resuelta la causa subyacente de la interrupción de sus aplicaciones, aunque el tema no ha quedado completamente solucionado, ya que el impacto residual de las interrupciones de seguridad sigue afectando a algunos de sus clientes, indica la compañía. Hasta el momento, Microsoft descarta un ataque informático y la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, que brinda servicios a varias compañías en todo el mundo, adjudicó el problema a la aplicación de un antivirus y dijo que la causa fue un defecto encontrado en una única actualización de contenido para host de Windows, mientras que los archivos de Mac y Linux no se han visto afectados. Entre las compañías más afectadas están algunos de los principales bancos, aerolíneas, servicios de salud y medios de comunicación de todo el mundo, y generó caos en aeropuertos, donde se vieron retrasados casi 24.000 vuelos y suspendidos unos 4.000. La Corte Internacional de Justicia acusó a Israel de estar ocupando territorios que no le corresponden dentro de los territorios palestinos, particularmente la situación de los colonos en Cisjordania, que es una guerra cuasi paralela a la que se está dando en Gaza, no solamente por la cantidad de incidentes que se han producido desde que comenzaron los acontecimientos del 7 de octubre. Pero hoy la noticia fue que un dron enviado desde Yemen por los rebeldes hutíes cayó en Tel Aviv, en una zona residencial, matando una persona y dejando una decena de heridos, pero abriendo un nuevo frente que hasta ahora no se había visto, y es la llegada de objetos explosivos y voladores desde Yemen. El dron que la madrugada de este viernes impactó contra un edificio en Tel Aviv, causando la muerte de un hombre y dejando una decena de heridos, fue lanzado por los rebeldes hutíes desde Yemen, confirmó el portavoz del ejército israelí Daniel Hagari, quien explicó que el dron Samad 3 de fabricación iraní ha sido modificado para ampliar su distancia de vuelo. El grupo rebelde, que ha llevado a cabo docenas de ataques contra barcos en el Mar Rojo desde el inicio de la guerra en Gaza, confirmó la responsabilidad del ataque en un comunicado y dijo que su fuerza UAV, en referencia a vehículos aéreos no tripulados, atacó uno de los objetivos importantes en la región ocupada de Jaffa, lo que ahora se llama Tel Aviv israelí. En un discurso televisado el viernes, el portavoz hutí Yahya Saree calificó a Tel Aviv como un objetivo principal dentro del alcance de sus armas, mientras que una investigación militar israelí inicial sobre el ataque sostuvo que las defensas aéreas no lo habían atacado debido a un error humano, según los medios israelíes. Es probable que el ataque a Tel Aviv avive los temores sobre mayores consecuencias de la guerra en Gaza, ya que los hutíes y otros grupos cercanos a Irán han expresado su respaldo a Hamás, por lo que el ejército israelí anunció que se han incrementado las patrullas aéreas y la ciudad, centro económico de Israel, se encuentra en estado de alerta máxima. Los cánticos racistas de los jugadores argentinos, una vez obtenida la Copa América, han ido más lejos de lo que se esperaba, incluso generando problemas cuasi diplomáticos, en este caso entre Argentina y Francia. No me voy a referir a las palabras de la diputada Lili Lemoine, que fueron muy escatológicas con respecto a lo que fue justamente la desafectación del subsecretario de Deportes, Julio Garro, quien le había pedido al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, que pidiera disculpas. Salió en defensa justamente de esa situación con palabras que realmente no admiten ningún tipo de calificativo, por lo menos acá. Lo que sí pasó fue que
el vocero presidencial Manuel Adorni tomó distancia de las palabras también de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien tildó a Francia de colonialista y, por otra parte, dijo que Argentina es un país libre y soberano y que no lo va a amedrentar ninguna amenaza francesa. Karina Milei salió corriendo a la Embajada de Francia para pedir disculpas. En la rueda de prensa que ofrece diariamente, Adorni fue consultado sobre la visita que realizó este jueves la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, a la embajada francesa para pedir disculpas por los recientes dichos de Villarruel, quien tildó al país europeo de colonialista. Efectivamente, fue a explicar que el desafortunado comentario ocurrido en las redes sociales fue a título personal y que no era la posición del gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas, afirmó el vocero de Javier Milei, asegurando que las relaciones con Francia están absolutamente intactas. En un mensaje publicado a través de redes sociales, Villarruel defendió los epítetos del plantel campeón de la Copa América sobre el origen africano de varios integrantes del equipo francés y dijo que Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda, nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida, pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas, sostuvo Villarruel, pero el vocero presidencial aclaró que lo que dijo la vicepresidenta de la Nación son palabras de la vice y no es la postura del gobierno. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, volvemos a nuestro país, a la capital específicamente, porque la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Ovaldía, visitó la segunda etapa de las obras del Teatro de Verano Ramón Collazo, que se espera que concluyan a finales de octubre de este año. Están enmarcadas estas obras en los 80 años del Teatro de Verano. Las reformas comenzaron en mayo de 2023 y en esta segunda etapa implican la colocación de 1.200 butacas nuevas, elevando la capacidad del recinto a 5.200 personas. Hay que seguir y de la mejor manera, ampliando en cantidad y en calidad las potencialidades de este teatro de verano. La idea es trabajar ahora, cuando nos permite el tiempo, en la medida de lo posible aspiramos a que la obra esté terminada para octubre y noviembre, ya con un cronograma un poquito en expectativa todavía para reabrirlo, y la posibilidad de generar más localidades, 1.200 butacas nuevas, porque habrá una platea alta y una suerte de pestaña, como le llamamos nosotros un poco en nuestra jerga, que agrandarán entonces en 1.200 localidades el Teatro de Verano. Es una buena noticia para todo el carnaval, pero no solamente para el carnaval, porque este es un espacio al que el rock lo quiere, al que los artistas internacionales también quieren participar. Y nos parece que es pertinente que la propia Intendencia, que tiene sus elencos, haga de la inauguración una muestra del trabajo de sus trabajadores, justamente, en especial de los artistas. Todavía no lo tenemos definido cuál será el espectáculo y tendremos un show nuestro, un show de los elencos de la Intendencia y un artista internacional que también estará aquí protagonizando la nueva etapa. El tema no menor además es el tema de la accesibilidad, ¿no? Eso se mantiene, se mejora, ya se había logrado para la primera etapa, pero ahora con la segunda etapa va a quedar definitivamente instalado, para que todos y todas puedan, cualquiera sea su condición, disfrutar del espectáculo. Continuamos hablando de cultura, Nati. Sí. Roberto Polaco Goyeneche, Las formas de la noche, es un documental sobre una de las últimas leyendas del tango argentino y que supo conquistar a un amplio público y se estrena este viernes en la Sala Nelly Goitiño. El documental es dirigido por Marcelo Goyeneche, que es sobrino nieto del artista y director anteriormente de Las enfermeras de Evita, Por amor al arte y El largo viaje de Alejandro Bordón, entre otras películas. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Marcelo Goyeneche, soy el director de la película Roberto Polaco Goyeneche, Las formas de la noche. Estamos en el Cine Sodre de Montevideo. Los esperamos para que vengan a encontrarse con la historia del Polaco Goyeneche, una de las leyendas del tango y de la música popular. Hemos hecho una película con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación y fundamentalmente
a partir de todo el material de archivo familiar que encontramos, donde se van a encontrar ustedes con un montón de entrevistas inéditas al polaco, con filmaciones caseras, con fotos, con registros inéditos, donde van a poder encontrarse y reencontrarse con una figura fundamental de nuestra cultura popular, como decía, pero además con un personaje con muchas facetas poco conocidas de ese vecino de barrio, de ese gran cantor de la noche porteña, de ese gran cantante de tangos. Bueno, un polaco mágico y único que los va a esperar en el cine para contarles un poco su historia. Los espero en el cine y espero que disfruten la película. La Intendencia de Montevideo remitió a la Junta Departamental un proyecto de decreto con una normativa para promover la recuperación urbana de la Ciudad Vieja. El decreto propone una serie de exoneraciones tributarias para la contribución inmobiliaria de nuevas edificaciones, así como la exoneración de algunos impuestos. Para Luis Orellone, director de Planificación de la Intendencia de Montevideo, el proyecto Late Ciudad Vieja será una buena noticia para el barrio. Una que tiene que ver con una serie de exoneraciones tributarias para tanto la contribución inmobiliaria para las nuevas edificaciones, la exoneración del adicional mercantil para todos los comercios, los que se establezcan y los que ya están. Nuestra intención es traer nueva residencia, por eso la exoneración de la contribución inmobiliaria a las nuevas construcciones, también a los reciclajes, porque este proyecto se basa en la idea de que lo que necesitamos hacer es preservar la condición patrimonial, pero al mismo tiempo mejorar un estoque edilicio que está comprometido. En ese sentido, una de las grandes innovaciones que tiene es que existe una cantidad de edificios de parking muy grande que en la medida en que han salido actividades de oficina de la Ciudad Vieja ha dejado de ser utilizado. Está disponible en los horarios en los que la residencia lo precisa y por lo tanto la Intendencia no le va a exigir parking a los edificios de pequeña y mediana escala que se construyen en Ciudad Vieja. Bueno, nos estamos yendo rapidito y además hablamos al mismo tiempo, pero bueno, nada, les decimos que tengan cuidado con el frío el fin de semana, va a estar parecido al día de hoy, lluvioso, en algunos momentos sube un poquitito la temperatura, pero a cuidarse. Nos reencontramos el lunes que viene, recuerden que está la edición dominical también del informativo y ya viene el lado B. Hasta el lunes.